Si hay una aparición vinculada a la esperanza, son las que se producen en la villa de Pontmain, en las cercanías del Mont Saint-Michel, a 60 kilómetros de la abadía, de la famosa abadía normanda, donde se podría resumir esas apariciones con la frase: el poder de la oración hecha con sencillez y humildad. Nos encontramos en el año 1871, donde Francia y Prusia estaban en guerra. El ejército prusiano había entrado desde Alemania, había sobrepasado París y estaba ya conquistando la mayor parte de Francia. Es por lo que en la población de Pontmain se movilizan a toda la juventud y 38 jóvenes de Pontmain son llamados a filas para intentar detener al invasor prusiano. Había una gran preocupación en la ciudad por cómo poder salvar a aquellos jóvenes que iban al frente, que seguro que iban a ser carne de cañón. Pero en Pontmain había una diferencia respecto a las villas de la proximidad, donde había un santo sacerdote como párroco, el padre Guérin, que desde hacía 35 años había reconstruido una iglesia que había sido arrasada por la Revolución Francesa y tenía una gran devoción a la Virgen María. Desde el inicio de su nombramiento como párroco de Pontmain, ordenó colocar una estatua de la Virgen en el campanero de la parroquia. Al mismo tiempo, pintó las bóvedas de la iglesia de un color azul cielo con millares de estrellas doradas, como el símbolo tan unido a la Virgen. Y por último, pidió a todos los feligreses de la población que entronizasen una imagen de la Virgen en su domicilio, con lo que la gran parte de las casas de Pontmain tenía una imagen de la Virgen María presidiendo el hogar. Las apariciones se produjeron en pleno invierno, el 17 de enero, cuando en ese día se celebraba por la tarde una misa en la que el párroco pide a sus dos monaguillos, a dos hermanos, que rezasen con intensidad para que la Virgen protegiese a Pontmain y la guerra no llegase hasta la población. Esos hermanos, que eran muy piadosos y obedientes a lo que les dictaba su párroco, al terminar la Eucaristía, rezaron el rosario y realizaron un Vía Crucis para pedir la compasión de Dios y la protección de su hermano que había sido movilizado al frente. Uno de los monaguillos, llamado Eugene, con 12 años, regresó a su casa y cuando estaba en el establo ayudando en las tareas propias de un niño con las vacas y las ovejas, miró al cielo y se encontró con una señora que estaba flotando en el aire como unos 6 metros por encima de los tejados. Eugene, durante 15 minutos, fijó su vista en aquella imagen y no se movió. Y describiría posteriormente que la señora llevaba un largo vestido azul adornado con estrellas doradas, al igual que la pintura de las bóvedas de la iglesia, con un velo negro y una corona de oro. Sus zapatos también eran azules y tenía las manos extendidas como la imagen de la medalla milagrosa que él ya conocía. Al cabo de un rato, su hermano Joseph, que tenía 10 años, y su padre salieron del establo y cuando miran al cielo, siguiendo sus indicaciones, Joseph ve a la Virgen, pero el padre únicamente ve unas 3 estrellas brillantes que forman un triángulo en el cielo. Devuelve rápidamente a los niños al establo, diciéndoles que se quiten de en medio, que él no cree en nada, aunque ante su insistencia los niños vuelven a salir y al mirar al cielo continúan viendo a la señora. Cuando ante el escándalo que se está formando la madre de los niños acude, les pide que se callen porque se está empezando a alborotar los alrededores, la vecindad, ¿no? Y acusándoles de mentirosos les pide que se pongan a rezar el Padre Nuestro y la Ave María en honor a la Virgen y a pedirle perdón por su mentira. Los niños terminan de rezar lo que les había indicado su madre y la madre, acompañada de una hermana suya que se había puesto las gafas para poder ver mejor, sigue sin ver nada, ¿no? Cuando aparece la hermana de los niños y otros niños que estaban por allí, que tenían 11 y 9 años, también ve la imagen de la Virgen. Y cuando la madre, ante esa visión por parte de los niños, va a buscar una religiosa que vivía en un convento próximo a la zona, se encuentra con que la religiosa tampoco ve a nadie, ¿no?
Al final se fue congregado un grupo de unas 50 personas, en las que solo los niños podían ver la imagen de la Virgen, que eran un total de 6, ¿no? Mientras que los adultos, como el padre había visto al principio, eran únicamente 3 estrellas en forma de triángulo, donde por dentro de ese triángulo los niños veían la imagen de la Virgen. El mensaje que traslada la Virgen a los niños es el de oración, y esa oración llevará la esperanza para que la guerra se acabe y que pues, los jóvenes de Pontmain que habían sido movilizados pues, no sufriesen ningún mal, ¿no? Esa imagen inicial se va transformando, donde hay un momento que la Virgen va creciendo y por debajo de sus pies se dibuja en el cielo el mensaje: recen mis hijos. Vuelve a insistir en el mensaje de oración. Y al mismo tiempo era como una pizarra que iba cambiando textos que los niños al unísono iban diciendo, o sea que no podía haber como una comunicación previa. Apareció el texto que decía: Dios pronto concederá lo que pedís. Llega un momento en que en medio de la noche llegan noticias de que los prusianos están a punto de tomar Laval, que era un poco la ciudad más próxima e importante, ¿no? Y en ese momento aparece el mensaje: mi hijo se deja conmover. Y entonces en ese momento el párroco, que había acudido a todo aquel acontecimiento, les pide que recen intensamente, pues bueno, para que la guerra se acabe. Y en ese momento apareció un último texto que decía: Jesucristo. Cuando los niños con posterioridad recordarán lo que ocurrió, les impacta tremendamente esa imagen de dolor y de emoción de la Virgen, ¿no? Y de hecho, Joseph, uno de los niños, uno de los 2 hermanos que inicialmente habían visto a la Virgen, cuando muere su padre, él comentaría que la cara de su madre le recordaba a la que había visto en la cara de la Virgen, ¿no? El dolor que tenía la madre por la desaparición de su marido, que se había muerto, pues era del tono incluso menos, porque la cara de angustia y dolor que tenía la Virgen pues le impactó profundísimamente. Al final termina la aparición, y justo en aquel momento se conoció que el ejército prusiano avanzaba hacia Laval, hacia Pontmain. Laval había sido tomado y que llegaban ya las tropas a Pontmain, pero sorprendentemente el ejército prusiano recibió la orden de retirarse y no seguir avanzando, con lo que todo apunta a que fue esa intervención de la Virgen la que, sin ninguna explicación plausible, permitió que las tropas no arrasaran Pontmain. La Virgen, si algo deja bien claro en esa aparición, pues es la necesidad de la oración, y que esa oración tiene sus efectos, porque aunque Pontmain fuese un insignificante pueblo de la Normandía francesa, pues consiguió que con esa oración no fuese arrasado por las tropas prusianas. Y habría que concluir diciendo que hay que rezar siempre, sobre todo en las circunstancias difíciles, que es cuando la Virgen pues se puede dejar conmover con una mayor facilidad. La Virgen, con los mensajes que aparecen con posterioridad, siempre orienta esa oración hacia Dios Padre y hacia Jesucristo, como no podía ser de otra manera. Esos niños se quedaron profundamente impactados por las apariciones. De hecho, el que primero la ve, que era Eugene Barbedet, pues se ordenó sacerdote y murió a los 68 años, casi pues 60 años después de las apariciones, ¿no? Y toda su vida mantuvo una gran humildad y nunca habló de las apariciones, únicamente cuando se le pedía por obligación, por sus superiores. El hermano, Joseph Barnabet, entró en un seminario menor y optó por la vida religiosa. Se hizo padre oblato de María Inmaculada y estuvo toda su vida vinculado a Pontmain, ¿no? Porque regresó a su pueblo para escribir, por orden de los superiores, el relato de las apariciones, y también a los 69 años murió y está enterrado en Pontmain. La tercera vidente, que era Françoise, la niña que acude cuando oye los gritos de los hermanos, pues también toda su vida se dedicó a la enseñanza
y al cabo de unos años pues acabó siendo la sirvienta del padre Eugene Barbadet, el primero de los videntes, y le acompañó siempre pues, bueno, en los distintos destinos, pues, atendiéndole en su servicio. La cuarta vidente, que era también otra chica llamada Jean-Marie Le Bosset, ingresó en la vida religiosa en la Congregación de la Sagrada Familia y estuvo durante muchos años su vida en un asilo en Burdeos, también distinguiendo siempre su humildad, su caridad y el encanto para dedicarse a los demás, ¿no? Y también estuvo durante los 10 últimos años de su vida prostrada en cama con una parálisis de todo su cuerpo. Hubo dos videntes más, que fueron niños pequeños que por su corta edad, aunque ellos manifestaban claramente, señalando al cielo, que veían algo, pues como no tenían una edad suficiente, pues no se consideraron como videntes reconocidos por la Iglesia. A los 3 meses de las apariciones, el obispo de Laval, que era la diócesis de Pontmain, abrió una encuesta canónica que investigaron todos los sucesos que habían ocurrido el 17 de enero. Y 5 meses después de las apariciones se registra un primer milagro ante la imagen de la Virgen que se había construido pues, en la zona donde se había producido la aparición de la Virgen, ¿no? En la zona de los establos próxima a la parroquia, donde vivían los niños, donde un paralítico, una persona que era poliomielítica de nacimiento, pues recuperó la movilidad y salió andando sin necesidad de ninguna ayuda. Es por lo que el 2 de febrero de 1872, que es pues, el día de la fiesta de la purificación de la Virgen María, se declaró que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, se apareció realmente el 17 de enero a los hermanos Bernadette y al resto de los videntes, ¿no? Con carácter muy inmediato, 2 años después, se inicia la construcción de una iglesia para las primeras peregrinaciones. 4 años después ya la primera misa, estamos hablando pues en escasamente 5 años, y en 1934, durante el papado de Pío XII, se concedieron el oficio divino y la misa propia en honor de Nuestra Señora de la Esperanza de Pontmain para los días 17 de enero. Pontmain en la actualidad continúa recibiendo peregrinos y básicamente se reconoce a esa basílica como escuela de oración, donde la Virgen María siempre trasladó su mensaje y la misión de ser una educadora para todos los creyentes.